Y hoy nos acompaña Marixa Maestre, por años, integrante de esta lucha, y quien nos acompaña, el sacerdote Conrado Sanjur. Ambos, muchísimas gracias. Y conocer cómo está la situación de los familiares de personas desaparecidas, incluyendo, por supuesto, el caso del padre Héctor Jesús Gallego. Sí. Bueno, muy buenos días a ti, Castalia, y también a los televidentes y radioescuchas, ¿verdad? Gracias por esta oportunidad en la cercanía del aniversario 45 de la desaparición forzada de Héctor Gallego. Siempre es una oportunidad para nosotros para seguir teniendo presente a Héctor Gallego, que fue un sacerdote ejemplar, cumplidor de la opción preferencial por los pobres, que fue un mensaje principio de la iglesia en Medellín, pero también recordar a todos los otros desaparecidos y asesinados durante la época de la dictadura. Este nombre siempre está relacionado con toda esa realidad que se vivió pues, en ese tiempo. ¿Hay forma de identificarlo? Y recordemos que la última información que se tenía es que hay un resto óseo que podría ser de Héctor Gallego. ¿Eso es cierto, padre Conrado? Es una fuerte suposición que en determinado momento, por falta de medidas técnicas propias de esta investigación, de esta materia, se hayan entremezclado osamentas que cuando se enviaron a Estados Unidos para su análisis se hayan confundido de tal manera entonces que pues hay la suposición que esos restos pertenecían efectivamente a Héctor Gallego y no necesariamente o únicamente a Portugal. Al Leodoro Portugal, que fue identificado debidamente a través de una prueba de ADN. Compartimos en pantalla imágenes de lo que ha sido todo el trabajo de ubicación de restos en lo que se conoció como los talleres del cuartel Los Pumas, en Tocumen. Marixa, hay 60 cajas con restos. Tú representas a una de esas personas que ha desaparecido ya. ¿Guardan ustedes todavía la esperanza? Y la otra pregunta es, ¿por qué no se ha logrado en un país que tiene tanto dinero para de una vez por todas acabar con esa sobra de ustedes como familiares? Buenos días a los televidentes. Gracias, Castalia, por tenernos aquí, por tratar de mantener el tema vigente. Primero que nada, hay fondos y todos los familiares guardamos esperanza, específicamente los familiares de los desaparecidos. Guardamos la esperanza que en este trabajo que se debe hacer esté nuestros familiares. En cuanto a recursos, hay $135.000 en una cuenta que está a cargo de la Procuraduría, pero el obstáculo ha sido siempre Contraloría. Nosotros no nos explicamos por qué no se puede hacer este trabajo cuando el IMEL está preparado, han puesto los laboratorios con las últimas tecnologías para hacer el trabajo aquí. El trabajo se va a hacer aquí en Panamá. ¿Eso es falta de voluntad, es falta padre? voluntad política la que existe. El Estado panameño tiene una deuda con nosotros y este es un tema de Estado. Esto no es un tema cualquiera. Nosotros aquí se toca puerta, aquí nosotros sentimos... ¿Pero qué ha pasado? Aquí han pasado ¿cuántos gobiernos? El gobierno de Mireya Moscoso, el gobierno de Martín Torrijos, el gobierno del señor Ricardo Martinelli y ahora el gobierno del señor Varela. ¿Cuántos gobiernos? O sea, ¿es una cuestión política, padre? ¿Alguien no quiere revolver ese pasado tan doloroso, sobre todo para estas familias? Bueno, definitivamente ante esa situación así lo pensamos. Falta de voluntad política de cumplir debidamente lo que está estipulado. Ahí están los recursos que decía Marisa, que no son recursos del Estado, es producto de una donación, que ni siquiera son del Estado y sin embargo la Contraloría los tiene retenidos, lo que impide entonces que el Instituto de Medicina Legal proceda. Uno. Pero frente a lo que ha pasado durante tantos años, tenemos que concluir que además de la falta de voluntad política, hay intereses políticos detrás de este tema. Porque a pesar del tiempo transcurrido de la dictadura y específicamente el tema de Héctor Gallego, ¿verdad?, sigue siendo muy sensible y hay personajes, figuras que están vigentes y actuando políticamente, diplomáticamente, empresarialmente, de manera entonces... ¿Pero qué más puede pasar? Yo no entiendo, padre, porque ¿qué más puede...? Mire la coyuntura en que estamos. Manuel Antonio Noriega, acusado y señalado de muchas de las desapariciones por las cuales todavía hoy se clama.
con un tumor cerebral, con una opinión pública dividida, que muchos están diciendo ya que el señor vaya y termine sus días con su familia. Otro grupo diciendo que no ha mostrado arrepentimiento y ni siquiera ha dicho dónde está la cabeza de Hugo Espadafora. ¿Cómo ven ustedes este panorama actual en medio del clamor permanente por los desaparecidos y una situación como la que atraviesa Manuel Antonio Noriega? Bueno, yo digo dos cosas. Uno, en torno al tema de Noriega, nosotros opinamos, creemos que el Estado es responsable de aquellos que tienen custodia. Los privados de libertad, todos están bajo responsabilidad del Estado, y el Estado tiene la obligación de atender todas las situaciones que los privados vayan confrontando. De tal manera entonces que la situación de salud que dicen del señor Noriega debe ser debidamente atendido por el Estado, y no necesariamente la solución es recluirlo en una casa, ¿verdad? Además, hay que decir que en las cárceles panameñas hay tanta gente, hombres que están sufriendo enfermedad y que se mueren allá sin ninguna atención. De tal manera entonces que está indicando que hasta en el extremo en que están, sí, entonces hay privilegios para uno como Noriega y para otros entonces el olvido. Marixa, ¿cómo ven los familiares desaparecidos esta situación particular? Particularmente, primero que nada, Noriega cometió delitos de lesa humanidad. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, él infringió todo el orden constitucional. Entonces, como dice el padre, hay otras personas que están detenidas sin fuero y sin privilegio. Nosotros estamos viendo que para Noriega hay un fuero. ¿Por qué? Cuando él dice ay, se corre con él para el hospital. Sin embargo, el hijo de Petra de Chana, ese no. Cuando él dice ay, te la aguantas ahí. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros queremos que él hable. Si en verdad él está en esta condición, hable, descargue su conciencia, porque aquí hay un silencio cómplice, tanto de militares como de civiles, porque no es solamente Noriega el que tiene que hablar, tienen que hablar todos los otros que estuvieron. Alguien debe saber quiénes fueron sepultados en el cuartel Los Pumas, por ejemplo. Sí. Y eso, como lo planteas, debe ser una información que comparten a lo mejor mucha gente que hoy está viva y no solamente Noriega. Exactamente. Y no solamente Noriega fue el dictador. Noriega se le acusa, pero ¿dónde está Omar Torrijos? Señores, nosotros no podemos quitarte de la vía a Omar Torrijos, que en esa época de él hubo más muertos, más desaparecidos. Noriega y su gente, yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo hay intereses atrás? Nosotros vemos militares que están vigentes, que están en puestos. Yo creo que ustedes han sido bien pacientes con los 4 gobiernos que han pasado desde que se encontraron los restos en este cementerio clandestino. Internacionalmente ustedes ya han procedido ante el incumplimiento del Estado panameño con los casos de las desapariciones forzadas en este país. Miren, nosotros no hemos cesado de trabajar desde que se constituyó el comité el 30 de septiembre de 1999, a raíz del hallazgo de los restos humanos en el antiguo cuartel de Los Pumas, que fue histórico porque hasta ese momento en Panamá se negaba que hubiera habido víctimas de esa índole, y de pronto hay osamentas de esa época certificadamente, ¿verdad? De tal manera que desde entonces hemos estado trabajando insistentemente como organización del Comité de Familiares, con nuestra organización de Derechos Humanos Copodeupa, la Comisión de la Verdad pues en su momento. Y además de eso, el caso fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2003. Sí. Y desde entonces estamos insistiendo a la comisión que se apreste a venir a Panamá, a prestarle atención al caso, porque este es un caso que sufre de muchas anomalías, de olvido, de impunidad, ¿verdad? Sí. Y es importantísimo entonces el reclamo que hacemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al gobierno actual, como lo hicimos en gobiernos anteriores. O sea, bueno, hay que decir que gracias a Dios hay un hecho histórico que ha sido poco divulgado aquí en Panamá, que en su momento lo señalamos, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
al fin admitió Ok. el caso Panamá, que fue interpuesto en el año 2003, y no es sino 13 años después que la Comisión Interamericana se pronuncia, y hay que decir... Ese es un paso importante. Sí, y hay que Ese decir es un que paso importante. a favor de, en el análisis que hacen, a favor del reclamo que hacen los familiares de las víctimas. Yo quiero de verdad que agradecerles estar con nosotros esta mañana. De seguro, como medio, vamos a estar muy pendientes de los actos que se realizarán el próximo 9 de junio, como siempre lo hacen en Cañazas, provincia, en Santa Fe, provincia de Veraguas, y estar pendientes. La gente siempre dice que pasemos la página, pero la página de la historia no se puede pasar si todavía hay dolor y heridas que requieren cerrarse con la justicia. Voy a dejarlos con este mensaje, Padre. Muchísimas gracias, Marixa. Cuenten siempre con este espacio.